Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias. 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 Gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias. Gracias. Sí, creemos en lo que hoy vas a hacer, Señor. Creemos. Creo en ti, Jesús. Creo en ti. Amén. Damos gracias al Señor por su presencia. Gracias a los músicos, a las voces. Puedes tomar asiento, mi hermano, mi hermana, y desde que comenzó la reunión hasta ahora, el Señor siguió confirmando su palabra. Y yo digo, bueno, Señor, gracias, Señor, por aquello que el Señor habla en nuestro corazón. Y se hablaba de Isaías, ¿no? Isaías tuvo un encuentro con el Señor, y ese encuentro, ¿qué hizo con Isaías? Lo renovó. Lo renovó. Tuvo un encuentro renovador con el Señor. Y hoy nosotros, en este día, tenemos esta oportunidad de tener un encuentro renovador con el Señor. Y vamos a leer en la palabra un ejemplo similar de vidas que tuvieron un encuentro con el Señor. Vamos a compartir en esta mañana el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35. Este mismo pasaje se mencionó en el mensaje La mesa del Señor está servida, hace 10 días atrás. Se hizo referencia a este mensaje y bueno, el Señor siguió inquietando nuestros corazones, como a la mayoría, que cuando se recibe una palabra uno la vuelve a leer y vuelve a aprender algo más. Y qué importante es la resurrección de Jesús. Por la resurrección de Jesús, los autores del Nuevo Testamento dieron su testimonio. Y no solo dieron su testimonio, dieron su vida por la verdad. Y esa verdad ha llegado hasta esta generación y continuará hasta que el Señor Jesús nos venga a buscar. Y damos gracias al Señor. Porque después de resucitar Jesús permaneció 40 días más con sus discípulos, con los seguidores. Y cuando vemos esos encuentros aprendemos algo nuevo. Uno de los primeros lo compartimos el domingo pasado, ¿no? Cuando tuvo el encuentro con las dos Marías y lo que le pidió el Señor. Hoy vamos a ver el encuentro con dos varones. ¿Yendo a dónde? A Emaús. Hoy se hablaba del camino y digo, Señor, dice la palabra que el hombre elige el camino, pero que el Señor, ¿qué hace? Endereza sus pasos. Y vamos a ver, a través de la palabra, algo más que enderezar sus pasos. Nosotros, la mayoría, ¿no?, tenemos la posibilidad de renovar. A veces, artículos personales, artículos de higiene, artículos materiales. Y el Señor también quiere renovar nuestra vida hoy, una vez más, de poder renovarnos. Y leemos lo que dice la palabra. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, aquel mismo día, el día de la resurrección, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Otros dicen 12. Lo importante era que ellos iban a Emaús. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, dice la palabra, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. ¿Y por qué están tristes? Se detuvieron y uno de ellos le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, pregunta Jesús. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y sigue el relato.
Y ellos le explican cómo fue entregado, cómo fue juzgado, cómo fue crucificado. Y le dan también esta declaración. Pero nosotros teníamos la esperanza de que Él salvaría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Y cuentan el testimonio de las mujeres. Y cuentan que algunos fueron a ver y no vieron nada. Y Jesús dice: qué insensatos son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Siguieron su camino y al acercarse a Emaús, Jesús hizo como que seguía su camino. Pero ellos insistieron y le dijeron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y ¿qué? Regresaron a Jerusalén. Y allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos. Es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Hoy también Jesús se acerca, quiere caminar con nuestras vidas y quiere caminar con aquellas vidas que están recibiendo el mensaje a través de las redes sociales. Jesús sabe de qué hablamos. Jesús conoce nuestras conversaciones, conoce el camino que tomamos y dice su palabra que mientras hablaban y caminaban, como a veces nos pasa a nosotros que hablamos y caminamos, Jesús se acerca y camina a nuestro lado y escucha. Se interesa por todo lo que estemos viviendo. Por eso se acerca, por eso escucha. También ellos, como muchas vidas hoy, estaban viviendo situaciones que no tienen explicación. Que a veces buscamos una explicación, ¿no? Ayer justo se compartía compartía Estela y a veces le preguntamos al Señor por qué. Porque queremos saber por qué. Y el Señor nos va a dar la respuesta. Porque el Señor siempre va a escuchar cada pregunta. Aunque para nosotros pareciera desubicada, aunque para nosotros sea demasiado apurado, pero el Señor tiene respuesta a toda pregunta, porque Él se interesa por cada vida. ¿Qué momento estaban viviendo? Como muchos ahora pueden estar viviendo, como se hablaba. Se puede estar viviendo momentos de soledad, de tristeza, de desaliento, de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas palabras, como ayer, como hemos escuchado en esta semana, cuántas palabras que producen dolor a nuestra vida y que no son de bendición para esta nación ni para las familias? Pero Dios, a través de Jesucristo, se acerca y camina con las familias, con las vidas. Parecía que sus esperanzas estaban muertas, porque le dijeron: nosotros teníamos la esperanza que Él nos iba a salvar. A veces humanamente ponemos la esperanza en los hombres o en las mujeres, porque creemos, porque Dios nos dio también esa capacidad de creer. Qué bueno que esa capacidad de creer esté enfocada en Dios, a través de Jesucristo, a través de la palabra. Ayer se hablaba del fruto, ¿no? Del fruto, de la cosecha.
Y el Señor nos está preparando para una gran cosecha. Amén. Y es creerle al Señor. Sí, Señor. Porque es tiempo de siembra. Sí, oh Dios. Amén. Es tiempo de siembra y tiempo de cosecha. Y la iglesia es portadora de la semilla. Muchos de los que estamos aquí, muchos de los que están recibiendo el mensaje, muchos de los que van a creer, somos fruto de esa semilla. Y somos portadores de la semilla, la palabra de Dios, que está en nuestro corazón y en nuestra boca. Ahora luego lo vamos a mencionar, porque es lo que aprendemos a través de los testimonios de las vidas escritas en la palabra de Dios. ¿O acaso no hemos tomado un camino diferente hacia donde teníamos que ir? Y después, cuando nos dimos cuenta que era más largo, dijimos, ¿por qué vinimos por acá? Porque nos puede pasar. Nos puede pasar. Nos puede pasar. ¿No era mejor el otro camino? No, pero este era más tranquilo, porque es así. Qué bueno que el Señor tiene respuesta ante todo aquello que no tiene explicación para nosotros. Porque ellos habían estado con Jesús. Ellos habían estado en Jerusalén y se fueron de Jerusalén por miedo. Hoy es cierto, como hoy se mencionaba, hay miedo, tenemos que cuidarnos. El Señor nos va a guardar, pase lo que pase. A Jesús le preocupa lo que nos pasa a todos. A veces no comentamos todo lo que nos pasa, hablamos con el Señor. A veces no sabemos lo que una vida puede estar pasando, pero el Señor sí, y se acerca y se interesa. Y Jesús, más allá de lo que dijo de insensatos y tardos de corazón para creer, Él fue a la palabra. Él habló, Él habla al corazón, Él nos habla al corazón su palabra. Él habló a estas vidas como nos habla hoy a nosotros y te habla a ti y a la familia por la palabra. Y le recuerda la palabra. ¿Para qué? Para ser renovados. ¿Qué es aquello que necesitamos renovar? Hay cosas que tenemos que renovar a veces. En lo natural, en lo material. Por ejemplo, en la iglesia se ha podido renovar la heladera. ¿Amén? Y también, si Dios quiere, se va a poder renovar el calefón. ¿Eh? Porque eso el Señor también inquieta. Como se han renovado las sillas. Cuando vemos las fotos, vemos las filmaciones, impacta, ¿verdad? Qué bueno que ese renovar de Dios a través de su palabra, a través de la presencia de Jesús y a través del obrar de Jesús, renueva nuestra vida. ¿Y quiénes nos ven? Los demás. Renovamos nuestra vestimenta, renovamos el cepillo de dientes, el chupete del bebé, la almohada, renovamos la almohada, renovamos también la toalla del baño, pero más que nada, hoy Jesús, al tener un encuentro con Él, Él renueva nuestra vida. Él renueva lo que hay en nuestro corazón sembrado por la palabra de Dios, que produce fe, que produce fruto, que produce el alimento para compartir, porque somos privilegiados y bendecidos de Dios como pueblo y congregación, que Dios nos provee para alimentar a los hambrientos, en lo natural y en lo espiritual. Es mejor dar que recibir, dice la palabra. Jesús mismo lo enseñó. Cuando a veces hay tantos cuestionamientos con respecto al dinero, qué hacemos, qué no hacemos, ¿no? Sobre todo, a veces se juzga a la iglesia, pero damos gracias a Dios por la iglesia. Porque la iglesia busca hacer la voluntad de Dios. Ellos seguramente estaban tratando de hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Fue a su encuentro,
los renovó y los encaminó como nos encamina el Señor hoy, en este tiempo. ¿A dónde? A Jerusalén, a su misma presencia. Porque hemos hablado de Jerusalén. Él eligió ese lugar para dar a conocer su presencia, para dar a conocer su palabra y para dar paz. Esta casa de oración es Jerusalén. Nuestra vida para el Señor es Jerusalén. Nuestra familia es Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor se da a conocer. Y el Señor no es el único que nos va a dar paz. Vemos como los hombres y las mujeres están buscando hacer alianza a ver qué puesto pueden conseguir. Qué bueno que el Señor nos da el mejor lugar a todos. Un lugar de hijo y un lugar de hija. Y Él habla en nuestro corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y es aquella que ilumina nuestro camino. En Romanos capítulo 10 nos recuerda lo que dice Deuteronomio. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y en el mismo capítulo de Romanos 10 dice, con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Por eso Jesús habla al corazón. Por eso Dios nos habla al corazón. Por eso el Señor nos recomienda que cuidemos el corazón, que lo guardemos, que lo protejamos de lo natural, de lo material y de lo espiritual. El Señor hace una obra completa en nuestra vida. Ellos seguían caminando. Y hay algo que, uno de los regalos que nos ha dado el Señor es la libertad. Y ellos lo expresan de esta manera. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron y le dijeron, quédate con nosotros. Hoy, Señor Jesús, queremos pedirte, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Porque ese regalo de la libertad la podemos usar para invitar a Jesús o hacer todo lo contrario. Lo bueno que el Señor nunca va a rechazar una invitación, porque dice su palabra que entró a quedarse con ellos. Que entró a quedarse con ellos. No es solo una visita como muchas veces cantamos o como a veces recibimos en nuestra casa, ¿verdad? Que a veces vienen a visitarnos, o a veces vamos a visitar a alguien. El Señor se quedó. ¿Y dónde fue? A la mesa. Ellos lo invitaron, porque le dijeron, está atardeciendo, ya es casi de noche, quédate con nosotros. Siempre es buen tiempo para decirle al Señor, quédate con nosotros. Siempre es buen tiempo. Y ellos lo supieron valorar. ¿Qué hizo Jesús? Tomó el pan, sentado en la mesa con ellos, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y hoy se hablaba de la multitud, ¿no? De la alimentación de la multitud. Entre los pasajes es San Juan 6, y también esta misma actitud tuvo Jesús en la última cena que hace poco estuvimos recordando la palabra. Que tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. ¿Por qué? Porque Jesús es siempre el mismo, nunca cambia. Es como muchas veces lo leemos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el obrar de Jesús es siempre el mismo. Por eso ellos lo pudieron reconocer. Pero lo pudieron reconocer por la suma de la palabra de Dios, por la misma presencia de Jesús y por el obrar. Entonces fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron y ¿qué? Y fueron renovados. Porque luego lo dicen, como muchas veces somos renovados, como hoy el Señor, la palabra, la presencia del Señor, el obrar de Jesús, abre nuestros ojos, lo podemos reconocer y somos renovados. Como aquellos que están recibiendo el mensaje o lo van a recibir, van a
poder conocer al Señor, van a poder ser abiertos sus ojos, porque a veces podemos tener una venda y no nos damos cuenta que tenemos una venda. ¿Cuál era la venda de ellos? El temor, la soledad, la tristeza, el miedo. Sí, puede ser. A causa de la desobediencia de Adán y Eva, vino el miedo. Vino el miedo. Por algo en la palabra de Dios, la mayoría de las veces el Señor nos dice, no temas. No temas. Aunque tememos. Pero Él quita el temor. Su misma presencia, su palabra, Él obrar. Se abrieron los ojos, lo reconocieron y se fue Jesús, porque tenía algo más que hacer, que luego más abajo lo sigue diciendo, ¿verdad? Jesús nunca va a abandonarnos, Jesús nunca se va a olvidar. Nosotros por ahí podemos hacer como estos dos hombres que nos vamos a Emaús y buscamos otro camino o otra ciudad. Pero el Señor se acerca, nos escucha, nos habla y nos encamina. Nos encamina al lugar que Él nos dio. No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino, nos explicaba las Escrituras. Jesús, cada encuentro que vemos en la palabra del Señor, sobre todo que volvió a buscar a sus discípulos y a confirmar, a fortalecer, a sostenernos. El Señor nos sostiene, nos fortalece, nos afirma como hemos cantado muchas veces, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó ¿a qué? A conocerlo y a vivir por Él y para Él. Después que hayamos padecido, no queremos padecer, Señor. Es la realidad, no queremos padecer. Pero después que hayamos padecido un poco de tiempo, dice la palabra, el mismo que nos afirma, nos fortalece y nos establece. Esto está haciendo Jesús. Esto está haciendo Jesús hoy con nosotros. Porque Él sabe cuáles son nuestras vivencias. Cuáles son nuestros temores. ¿Por qué necesitamos ser fortalecidos? ¿Por qué necesitamos ser afirmados? ¿Por qué necesitamos ser sostenidos? En especial nuestro corazón. Porque Él les preguntó. Él dijo, ¿por qué insensatos y tardos de corazón para creer? ¿Por qué? Preguntó Jesús. Él sabía la razón. Él sabe lo que pasa y Él quiere saber que nosotros se lo digamos. Que nosotros podamos hablar con el Señor. Esa misma presencia de Jesús y la palabra de Dios que hoy nos habla es la que hace arder nuestro corazón. Hoy cantábamos del fuego, hoy cantamos de arder. El Señor quiere que podamos seguir ardiendo para Él, por amor, porque ese fuego lo aviva el Señor. Ese fuego lo renueva el Señor. Lo renueva. ¿Viste cuando estamos haciendo algo a la parrilla, ¿no? Para que se mantenga el fuego, ¿qué hacemos? Agregamos carbón encendido o leña para que se mantenga, para que tenga una temperatura, ¿verdad? Para que tenga la cocción que a todos nos gusta. A algunos les gusta un poco vivo, otros más o menos y otros más sequito. Pero lo importante es mantener el fuego que encendido. Así hace Jesús. Él hace arder nuestro corazón por su palabra, por su presencia y por su obrar a través también de la persona del Espíritu Santo. Porque Él nos estaba preparando para la venida del Espíritu Santo, como el Señor nos está preparando para la venida del Espíritu Santo una vez más. Porque no es costumbre, no es tradición. Lo de Pentecostés es real porque Jesús vive.
Y Pentecostés no es una fecha en especial, es ese encuentro vivo y personal con la persona del Espíritu Santo que sopla de lo alto. Y que no tenemos palabra para explicarlo, y gloria a Dios, porque humanamente no lo podemos explicar, es fe. Y el Señor quiere renovar esa pasión, quiere renovar ese fuego, como el apóstol oró por Timoteo. Había el fuego del don que hay en ti. El Señor ha puesto fuego en nuestro corazón, en nuestro corazón, y Él lo va a avivar. Él lo va a hacer que siga ardiendo, porque ese encuentro renovador para nuestra vida nos ayuda en cambiar lo que leemos. Nos ayuda a renovar lo que leemos, sobre todo la palabra de Dios. Hay muchos libros que son de mucha bendición para nuestra vida, pero más que nada la palabra de Dios. Para poder ser renovados en lo que leemos, para poder ser renovados en lo que pensamos, de lo que el Señor nos enseña con respecto a su voluntad. Porque Él los fue a buscar, Él tuvo un encuentro y los renovó para encaminarnos en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y uno aprende lo que es la voluntad de Dios, orando. Así que estamos todos invitados a venir el miércoles a orar. Amén. Todos. Porque el Señor nos quiere ver a todos clamando. Cuando se compartía ayer la palabra de Gedeón, dice la palabra que era tal la miseria que el pueblo estaba viviendo que clamaron por ayuda a Dios. Y hoy, ¿cómo vemos nuestra nación? Es necesario clamar. Todos estamos invitados a clamar para que el Señor envíe su fuego. Y todo esto sea transformado por el Señor. Ese renovar del Señor, ese encuentro que nos renueva, nos permite renovar lo que escuchamos, ¿no? Y que escuchemos lo bueno. Sí, no vivimos en un frasco, no vivimos bajo tierra, vivimos en Argentina, vivimos en la ciudad de La Plata y en el barrio que el Señor quiere. Y nos ha dado un lugar de trabajo, un lugar de estudio, un lugar donde descansar también, y le damos gracias a Dios porque el Señor nos ha puesto ahí para ser testimonios, como le dijo Jesús, ustedes serán mis testigos. La iglesia hoy es el testigo de Jesucristo. Amén. A través de su presencia, de su palabra, de su obrar y del Espíritu Santo, a través de la fe, de la obediencia, del amor, del poder, de la esperanza que el Señor nos da, de buscarlo al Señor. Hoy decíamos, cara a cara quiero verte, que tu luz brille en mí, que tu gloria se derrame y que como fuego arda en mí. Eso es lo que quiere hacer el Señor, por amor. Por amor, eso es lo que hace. También renueva a qué dedicamos nuestro tiempo y en qué lo ocupamos. Qué bueno es poder dedicar nuestro tiempo para Dios a través de aquellos que también necesitan conocerlo y que tienen necesidad. Porque el Señor es aquel que siempre en Él vamos a tener un encuentro renovador. Amén. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Le vamos a dar gracias por la palabra del Señor. El Señor es aquel que nos vuelve a encaminar. Porque ellos no se quedaron en Emaús. Ellos de noche, porque le habían dicho a Jesús, mirá que es de noche, ellos de noche volvieron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús abrió sus ojos y quitó todo temor de las tinieblas, de todo aquello que nos impida llegar al lugar que Dios quiere que ocupemos. Amén. Y fueron y ¿qué estuvieron? Estuvieron con los 11, con sus compañeros, porque dice aquí la palabra, ¿no?
con sus compañeros. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y no lo encontraron, tal como lo habían dicho las mujeres. Por eso Jesús les dice, tardos para creer. Porque también muchos hemos escuchado el testimonio de vidas que han ministrado en nuestro corazón. Cuando hay un testimonio, le damos gloria a Dios, porque es Dios obrando. Es Dios obrando. Señor, gracias, porque tú estás obrando, Señor. Y hoy tenemos un encuentro donde nos podemos renovar, Señor. Y Señor, renuévame, porque esto es una decisión personal. Renueva aquello, Señor, que necesita ser cambiado, Señor, por ti. Señor, si hay venda en nuestros ojos, quita toda venda, Señor, para poder contemplarte, contemplar tu hermosura, contemplarte, Jesús, contemplar tus ojos, Señor, tu mirada de fe, Señor, tu camino, Señor. Señor, si nos hemos equivocado de camino, vuélvenos a encaminar, Señor. Vuélvenos a encaminar. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Creemos en ti, Señor. Creemos en la palabra de Dios que tú